Vamos a platicar con el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de México, Sergio Javier Medina Peñalosa. Estamos platicando y presentándole a los actores políticos y públicos del Estado de México para Política en Corto. Magistrado, muchas gracias por recibirnos aquí en su oficina del Poder Judicial del Estado de México. Al contrario, muchas gracias por su visita y por abrir las puertas de este espacio al Poder Judicial del Estado de México. Magistrado, y llegando aquí al primer cuadro de nuestra ciudad, en Toluca, reflexionaba que pareciera que el poder público está siendo manejado por juristas, en el caso del gobernador Erubiel Ávila Villegas, doctor en Derecho, en el caso de usted, Poder Judicial, doctor en Derecho. Recordaba el presidente de la Junta de Reconciliación Política en la Cámara de Diputados, Cruz Juvenal Roa Sánchez, pues también jurista. Y si volteamos la vista unas cuadras más hacia allá, vemos que el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Jorge Olvera García, pues también doctor en Derecho. Esto significa que los juristas, los abogados, tienen mucho que darle al Estado de México. ¿Es mera coincidencia? ¿Facilita la relación y el diálogo entre poderes? Bueno, sin duda el campo de trabajo al momento en que uno estudia Derecho es tan amplio que posibilita que se ubiquen en la parte política, en la parte del sector público, en el ejercicio libre, en otras esferas, y coincidentemente se ha dado ahora sí bajo ese esquema que, como comentas, pues los abogados estamos ahora ocupando o representando a los poderes públicos. Tienen una formación de respeto a las leyes, conocen ampliamente la Constitución. ¿Esto es bueno para los mexicanos, que estemos siendo manejados los poderes por abogados? Es fundamental, pero sobre todo, no solo para los poderes públicos y no solo para conocimiento general, sino yo podría comentar que todas las personas y todos los ciudadanos estamos obligados cada día a conocer un poco más acerca de las leyes. Y se ha dado una sinergia interesante porque cada día nos interesamos más por temas relacionados con puntos jurídicos. Cuando fue electo presidente de este Poder Judicial en la entidad, llamó mucho la atención que es uno de los más jóvenes que se ha tenido, pues, yo creo que en los últimos periodos, preparado, maestría, doctorado. ¿Esto es una ventaja? ¿Qué le permite ofrecerle al Poder Judicial tener esa formación académica, pero además contar con una carrera judicial sólida? Bueno, es difícil hablar en primera persona y por supuesto de uno mismo. Yo creo que toda mi vida me he preparado para esto y ahora le apuesto precisamente pues a la innovación como uno de los ejes fundamentales. Seguramente asumió el Poder Judicial con un diagnóstico preciso. También reconoce yo seguramente que tiene algunas inercias que le permiten a lo mejor consolidarse en algunas materias. Presentó también un plan de desarrollo estratégico. ¿Qué espera ofrecerle como brillo propio a este Poder Judicial? Claro, te comparto y les comparto al auditorio que finalmente, luego de un ejercicio reflexivo donde participaron todos los sectores, hicimos un foro de consulta abierta para saber cómo estaba el Poder Judicial, cuál era la condición y cuál era el punto de partida para poder desarrollar entonces un plan de desarrollo que tenemos acá, que finalmente es completamente ambicioso porque es la primera vez que una institución pública y sobre todo el Poder Judicial emite un programa que tiene pues estas líneas, estos ideales y que por supuesto ha involucrado una gran cantidad de retos en la parte de la justicia. ¿Puede decirnos que cuando recibió el Poder Judicial le gustaba así como estaba? ¿Estaba conforme con la forma de operar de este Poder Judicial o sí llegó con el ánimo de hacer cambios profundos? Me parece que siempre el ideal es dejar huella en el lugar donde estemos. Y por lo tanto también queremos dejar huella, rompiendo, si es necesario romper algunas inercias, se romperán las inercias. Si es necesario implementar nuevos modelos, se implementarán nuevos modelos. Y todo para beneficio del ciudadano, que es quien lo merece. Claro. En ese Estado de México se han hecho esfuerzos desde el Ejecutivo también para mejorar el tema de procuración y administración de justicia. Recordemos la Ley Estatal de Seguridad Pública, la configuración de Agencia de Seguridad Estatal, la Comisión Estatal de Seguridad, luego Secretaría de Seguridad Ciudadana, nuevamente Comisión Estatal de Seguridad. También se implementó el sistema de juicios orales en el Estado de México. Con eso se pretendía cambiar un poco la percepción hacia el tema de la sociedad en cuanto al tema de procuración y administración de justicia. ¿Se está cambiando la percepción? ¿Los juicios orales están respondiendo de manera efectiva? Sin duda están respondiendo. Hay dos ejes fundamentales para la implementación de los juicios orales en todas las materias. En la materia penal, en la materia familiar, en la materia civil, en la materia mercantil, que son los ejes básicos de cambio. Y los ejes principales que motivan la introducción de los esquemas orales son, primero, la búsqueda de transparencia, que es fundamental.
En la medida que existen audiencias orales, las propias personas y los actores y quienes participan dentro de los juicios se dan cuenta de cómo se están desarrollando cada una de las audiencias, de las pruebas y finalmente de la emisión de la sentencia que en ese acto debe tomar el juez. Y por otro lado, más allá de la transparencia, tenemos la posibilidad para agilizar los juicios, que también es un reclamo importante de la sociedad en la parte de justicia. Y creo que estos dos ejes fundamentales se han motivado. El Estado de México es vanguardista en la innovación de los juicios orales. Empezamos en la materia penal y actualmente ya lo tenemos en las otras materias con un grado de avance con relación al país muy considerable. Sin embargo, las encuestas nacionales, incluso el tema de la percepción sigue siendo negativo en el tema de seguridad pública, de combate a la corrupción, de impunidad, de seguridad pública. Y a pesar de los esfuerzos que le señalaba hace un momento, pues las cifras no se detienen. ¿Qué se tendrá que hacer al respecto de su perspectiva? Estamos trabajando fuertemente en eso, estamos consolidando esquemas de fomento ético, estamos consolidando un modelo educativo, que es el modelo por competencias, que trabaja mucho la parte de la ética, del ser de cada una de las personas, sobre todo de quienes estamos de este lado, tratando de impartir justicia. Y además estamos tratando con algunos otros esquemas, como introduciendo los sistemas de control de confianza, que es la primera vez que se hace en el sector judicial, introducir esquemas de control de confianza, y lo hicimos, sometimos a nuestros compañeros ejecutores y notificadores dedicados a la materia mercantil a este esquema y ha dado excelente resultado. Y a partir de ahora será también un requisito más para el ingreso a estos cargos. Por su formación seguramente ha escuchado que la preocupación de muchos juristas, incluso personas de la sociedad civil, es el tema de los largos procesos judiciales en cuanto a cuando una persona ingresa a un penal en situación de procesado, a la parte en cuanto ya sentenciado. El tiempo que transcurre, pues incluso supera el año, dos años. ¿Qué se tendrá que hacer al respecto? ¿Qué está haciendo en el Estado de México para reducir estos tiempos? La introducción de la oralidad es uno de los ejes fundamentales que ha colaborado para reducir los plazos. Pero en otras materias también hemos explorado otros terrenos. Hemos mejorado y acortado los tiempos procesales, por ejemplo, en la materia mercantil, con motivo de los esquemas para fomentar los negocios y los empleos dentro de este Estado. Hay un rubro básico que se llama cumplimiento de contratos. Y en la parte de cumplimiento de contratos estamos aligerando toda la parte procesal para que aquella persona que antes se sujetaba por un procedimiento mercantil muy largo, como lo comentas, que a veces llevaban años, ahora se pueda obtener una sentencia desde el inicio hasta el fin en un término no mayor a los 90 días. ¿Cuánto podía durar con el sistema anterior en emitirse una sentencia y cuánto se espera que sea ahora, para más o menos dimensionarlo? Depende más o menos de la materia, pero por ejemplo, en materia mercantil se hablaba de 380 días para obtener una sentencia. Actualmente estamos sobre los 120 o 90 días, quiere decir que se ha reducido considerablemente. En la materia penal también la parte de la oralidad aligera mucho todos los procesos. Había procesos que tardaban años porque las audiencias eran escritas, porque se señalaban cada 15 días. Actualmente hay un principio de prontitud, de celeridad, que obliga a que las sentencias se estén señalando, si no se puede terminar en ese día, al día siguiente, y si no, al siguiente. Están manejando los sistemas de gestión, que tampoco se manejaban. Actualmente los poderes judiciales funcionamos bajo sistemas de gestión, es decir, ayuda informática que colabora para la distribución de los tiempos de las audiencias. Mucha gente de la sociedad dice: ¿por qué no se emiten sentencias rápido? ¿Por qué no se detienen a los delincuentes y los ingresan a un penal? Sin embargo, los penales se enfrentan a una sobrepoblación también de manera importante. Si esto lo sumamos a que también hay personas esperando sentencia, están en un penal, los nuevos juicios orales ¿ayudan a despresurizar los penales o sí, no tiene nada que ver? Sin duda, claro que sí. Hay una relación directa en la agilidad con la que alguien se ha juzgado y aquel momento en que ya es sentenciado. Sin embargo, es cierto lo que comentas, los penales están sobrepoblados. ¿Qué le corresponde al Poder Judicial del Estado de México? Pues ha intentado también promover las figuras como el uso de los brazaletes electrónicos. Cuando una persona ya ha compurgado cierta parte de la pena, ya hay una posibilidad de que, claro, siempre y cuando sea primodelincuente, pague la reparación del daño, se obligue a seguir ciertos criterios, se le otorgue por primera vez, que esto es único también en el Estado de México,
el uso de los brazaletes electrónicos, que hay un sistema de monitoreo que no le corresponde al Poder Judicial, pero sí el saber qué candidatos son aptos para el uso. Y se sigue un procedimiento legal, se hace un estudio a cargo de nuestros jueces, donde finalmente dicen tal persona tiene posibilidades para el uso del brazalete electrónico por las condiciones de no peligrosidad, etc. Y se inicia entonces con un monitoreo a cargo de otras instancias, que finalmente es una puerta más, abre otro camino más para tratar de despresurizar las presiones, pero sobre todo para cumplir con el debido proceso y la presunción de inocencia. Precisamente iba a este tema. El gobernador Erubiel Ávila Villegas anunció este programa, usted estuvo en ese evento, pero mucha gente siempre se pregunta, es que ¿por qué dejan libres a los delincuentes? Porque así los llama. Desde que una persona entra a un penal, la sociedad tiene, no sé, la manía de decir que es un delincuente. ¿Cómo evitar que este programa de brazaletes electrónicos no sea calificado de manera negativa por la población? El Poder Judicial, como garante del Estado de Derecho, es el único que tiene la posibilidad para decir quién sí es apto para el uso de los brazaletes y quién no. Por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las instancias correspondientes hicieron una solicitud de alrededor de 350 personas. En este momento, de los 350, estamos analizando la posibilidad de que 100 de ellos sí puedan gozar y disfrutar de este beneficio. Pero la propia ley establece los candados. La propia ley te dice, tiene que ser una persona primo delincuente, tiene que ser una persona que no cometa un delito grave, debe haber compurgado cierta carga de la pena, es decir, por lo menos un 40% de la pena dentro de prisión, y además sujetarse a tener un trabajo estable, a los programas correspondientes, al monitoreo. Entonces hay una serie de controles que establecen, hay una balanza, no es un ejercicio arbitrario para decir ahora todos van a tener brazalete, no, sin duda no es por ahí. Los jueces son los garantes del debido proceso y como garantes del debido proceso cuidarán también que cada uno de los casos sea perfectamente seleccionado para que al final arroje pues ese anhelo constitucional de la reinserción. ¿En qué momento podrán obtener este beneficio algunos de los que están recluidos? ¿En qué momento pudiéramos decir que pudieran ya implementarse en la práctica este programa y que pudieran obtener su libertad bajo este esquema? Sí, se hace una solicitud por parte de Readaptación Social y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hay un listado ya en puerta de aquellas personas que consideran que por su desarrollo dentro de prisiones, que por las características del delito que cometieron y por el tipo de sentencia que tienen, son candidatos. Esos candidatos son evaluados por los jueces a través de un pequeño procedimiento judicial, donde se analiza efectivamente que se cumplan con todos los requisitos de la ley. Y en este momento, reitero, estamos llegando a la proyección de que empecemos con 100 personas en promedio. Pero de acuerdo con ese protocolo hay como un tiempo establecido desde que lo solicitan, el proceso que sigue para que pudiera ser validado, en caso de ser aprobado para que ya se pudiera... Es un proceso muy breve que no lleva más de 30 días. Más de 30 días. Así es. Magistrado, ¿el Poder Judicial del Estado de México está blindado del influyentismo? Digo, en muchos sectores vemos que siempre hay presiones hacia determinados entes del poder público, en este caso hacia los jueces, magistrados. ¿Se dan casos de que haya influyentismo, presión para el tema de sentencias? Sin duda el Poder Judicial goza de una independencia, que esto es básico. Esto se maneja tanto en los foros nacionales como en los foros internacionales. Se habla siempre de la independencia judicial, que es un eje rector de todas las instituciones que nos dedicamos a la parte de la justicia. Y gracias a esa independencia posibilita que los jueces emitan con plena libertad, claro, atendiendo a las pruebas y atendiendo a lo que aportan las partes, que emitan sus sentencias sin que exista ninguna otra influencia. En eso creo que estamos completamente blindados como Poder Judicial gracias a ese aspecto de la independencia judicial. Pero no se dan casos en los que a lo mejor un abogado defensor quiera ahí tratar de comprar alguna voluntad, de presionar. No, ¿Hay un sistema de control también para vigilar eso? Claro, y los jueces en general somos inmunes. La característica fundamental de nuestro trabajo es la transparencia, y no solo la transparencia, sino la independencia en la emisión del dictado. Cada juez se hace responsable de las sentencias que dicta, estampando su firma o bien dándole seguimiento a las etapas procesales. Y de eso, pues él es el único responsable. Gracias a ese
a ese principio de independencia. En los últimos meses, incluso yo creo que en los últimos años, algunos cargos públicos se han convertido en situación de riesgo. En el caso de quienes se desempeñan en este Poder Judicial, han ocurrido esta misma situación. Hemos observado incluso que magistrados incluso han reforzado su seguridad, ¿no? Usan un esquema de seguridad más sofisticado. ¿Eso es un trabajo de riesgo de ser juez? Bueno, sin duda, tenemos una particularidad. El trabajo judicial siempre es una moneda en el aire que tiene dos caras. Alguien gana un juicio, el otro necesariamente pierde un juicio. Y por supuesto, quien gana te aplaudirá, pero quien siempre pierde un juicio te va a repudiar. Entonces siempre hay un margen, hay un dejo de riesgos. Y por el tipo de asuntos que estamos analizando, que a veces involucran muchos intereses, intereses patrimoniales, intereses de libertad, intereses de familia, sin duda sí hay riesgo. Si me pregunta directamente, ¿es un trabajo de riesgo? Sí es un trabajo de riesgo, pero le apostamos a que con la ley en mano es nuestra mejor arma para protegernos. Hace un momento comentábamos que la impunidad es un tema que preocupa a la sociedad, y si lo traducimos a acontecimientos recientes, los intentos de linchamiento son más frecuentes en el Estado de México, incluso en el Valle de Toluca. ¿Qué hacer al respecto para que la sociedad no quiera tomar en sus propias manos la justicia? Por supuesto que el Poder Judicial no participa de ningún acto de venganza privada, ni tampoco que la sociedad tome por su cuenta el derecho. Para eso estamos las instituciones. Entonces estamos trabajando fuertemente para generar esa confianza, esa credibilidad, para atender los asuntos de la manera más transparente, no solo con el esquema de oralidad, sino se refuerza también con el esquema de controles de confianza, de fomento ético, con un plan muy ambicioso, y yo estoy seguro que vamos a dar buenas cuentas a la sociedad sobre estos temas. Hay una ventaja entre quienes logran crecer en el Poder Judicial, producto de la propia carrera judicial, respecto de los que vienen propuestos por el Ejecutivo vía la Cámara de Diputados. Pues prácticamente conoces la institución, conoces las entrañas, conoces la forma de trabajar, participas de una mentalidad, y al igual que todos, yo creo que al igual que todos, te pones una camiseta de trabajo y de dedicación por la justicia, porque esto implica todo un ministerio. No es tan sencillo ser juez, porque a diferencia de otros cargos públicos, el juez se dedica al estudio. De hecho, nos pagan por estudiar asuntos, y además por vivir de la conflictiva social, que es algo curioso. Nosotros vivimos, cada vez que estamos resolviendo un asunto, vivimos el conflicto de otros. Cuando perdemos esos canales de comunicaciones entre los ciudadanos para poder llegar a soluciones pacíficas, es cuando entonces tenemos que acudir siempre ante un juez. Sin embargo, dentro del terreno de la justicia, estamos ahora apostándole a otros sectores como la mediación, que es otra forma muy interesante, es otra forma alterna de hacer justicia, donde si ya tenemos un juicio y no nos pusimos de acuerdo y tuvimos que acudir a un juez para que resolviera un problema, el juez lo que hace es iniciar también con procesos de mediación y canalizarlo para un área que fomenta la cultura de la paz, donde trata de que las partes otra vez establezcan o restablezcan esos canales de comunicación y al final lleguen a una solución de su conflicto. ¿Se le ha complicado procurar que el Poder Judicial se mantenga autónomo como debe ser, y al mismo tiempo privilegiar una relación de diálogo y de respeto con el Ejecutivo, siendo que es el ente que determina pues la agenda de este Estado, incluso las propuestas de etiquetar recursos? Al contrario, tenemos una coordinación excelente sobre los temas de corte administrativo y en aquellos de representación del Poder Judicial, y además las otras instancias son altamente respetuosas del principio de independencia. No ha habido absolutamente ninguna injerencia que implique algún sometimiento sobre las decisiones que toman nuestros jueces. ¿Cómo se puede lograr una justicia efectiva ante la escasez de recursos que a veces hay, ante la limitación, y que no siempre los diputados aprueban el recurso que uno quisiera? Siempre todos los poderes que quiero que quisieran el máximo para poder cumplir sus metas. Bueno, lo que sucede es que siempre las necesidades de justicia siempre son crecientes. ¿Por qué? Pues porque cada día la conflictiva social también incrementa, el número de asuntos aumenta, la necesidad de nuevas regiones aumenta. Por ejemplo, apenas creamos una cuarta región judicial. El Poder Judicial se divide en varias regiones judiciales, sobre todo para materia de apelación, 18 distritos judiciales, pero manejamos tres regiones importantes donde se dedican ahí las salas de apelación, que
que es Texcoco, que está en Nepantla y que es Toluca, donde hay mayor densidad poblacional y mayor grado de litigiosidad de asuntos. Y recientemente creamos la cuarta región en la parte de Ecatepec, por la necesidad que había. También es una zona de creciente demanda social, de justicia, y la creación de esta sala implica ahora, como tuvimos una experiencia muy buena que quiero compartir con ustedes, que por primera vez el Pleno del Consejo de la Judicatura se hizo público a través de una sesión itinerante que se celebró allá, para dar a conocer tanto la creación de la región como para empezar a hacer esos vínculos que son necesarios y para quitar el mito de que los poderes judiciales a veces no se sabe lo que hacen. Hay sectores que opinan que el Poder Judicial, no solamente del Estado de México, incluso en el del Distrito Federal, que es considerado pues, el más grande de todos, que los presidentes que llegan solamente llegan a contener problemas y no a ofrecer transformaciones de fondo. ¿Qué dice al respecto usted? Le apostamos a una transformación de fondo, tenemos ya un plan, tenemos un proyecto ambicioso, hemos dado pasos muy seguros, hablando de certificaciones, hablando del modelo por competencias, que eso es básico, y además, fíjate que lo que comentas, es cierto que el Poder Judicial del Estado de México es más grande, pero no es más importante. Aquí en el Estado de México atendemos el mayor número de población. Y además, incluso a veces, con un poco menos de recursos, hacemos casi el 30 o el 40% de trabajo más. Entonces, sin duda, el Poder Judicial del Estado de México, en el contexto nacional, es importantísimo. Una característica del ser humano es que en lo que se desarrolla busca ser el mejor en su tiempo, en su circunstancia. En su caso, ¿sí aspira a ser recordado como uno de los mejores presidentes de este Poder Judicial? Por supuesto. Sin duda, lo más importante es trabajar fuertemente para los ciudadanos. Trabajar para una institución a la que quiero, la que tengo la camiseta muy bien puesta porque llevo en ella casi 18 años de mi vida y me ha permitido desarrollarme también en el campo de la academia, en el campo internacional. Entonces yo le debo todo al Poder Judicial y por supuesto que haré cuanto esté a mi alcance para entregar buenas cuentas para el propio ciudadano. Magistrado, pues le agradecemos mucho esta plática para Política en Corto. Ojalá nos pudiera recibir para ir platicando sobre otros temas de coyuntura que saltan a la luz de la agenda, ¿no? de lo que más viene sucediendo en el país. Con todo gusto. Magistrado, pues buenas tardes y agradecemos su presencia en Política en Corto.